Comenzamos con datos y estadísticas de tu canal Pro Gol de fin de semana por tu canal Pro Gol Pro 7. Bueno, aquí están las combinaciones y resultados de la semana pasada, en la cual establecí mis 8 dobles y 6 fijos. Tuvimos un total de 6 aciertos. Desgraciadamente hubo muchos partidos sorpresa, partidos que se veían seguros. Desgraciadamente no alcanzaron el resultado esperado para muchos. Vamos a comenzar con un nuevo análisis de esta semana. Aquí están los resultados de la semana pasada, en la cual establecieron los ganadores. Nadie se llevó la bolsa acumulada de más de 16 millones de pesos. Es lo que se juega esta quiniela de Pro Gol de fin de semana. Guadalajara contra Tigres, la final MX. Guadalajara, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Tigres, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Guadalajara, como local, lleva 4 victorias y una sola derrota, mientras que el equipo de Tigres, de visita, lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Chivas, pero empates para ambos equipos y 3 victorias para el Tigre. Su último juego fue el 25 de febrero de 2023, en la cual Chivas le ganó al Tigre 2-1. Para este partido me voy con un local visita. Siguiente partido, Cádiz contra Celta de Vigo de la Liga Española. Cádiz, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Celta, de sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Cádiz, como local, lleva 2 victorias y 3 derrotas. Cádiz, de visita, lleva un empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Cádiz. 2 veces han empatado y 2 victorias para Celta. Su último juego fue el 1 de septiembre de 2023, en la cual Celta le ganó a Cádiz 3-0. Para este partido me voy como local. Siguiente partido, Girona contra Betis. Girona, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Betis, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Girona, como local, lleva 4 victorias y una sola derrota. Betis, de visita, lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Girona, un empate para ambos equipos y 4 victorias para Betis. Su último juego fue el 17 de septiembre de 2022, en la cual Betis le ganó a Girona 2-1. Para este encuentro me iré con un local visita. Siguiente partido, Chelsea contra Newcastle. Chelsea, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Newcastle, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Chelsea, como local, lleva 2 empates, 3 derrotas. Newcastle, de visita, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para Chelsea, 3 empates para ambos equipos y una victoria para Newcastle. Su último juego fue el 11 de noviembre de 2022, en la cual Newcastle le ganó al Chelsea 1-0. Para este encuentro me voy con un empate visita. Siguiente partido, Frankfurt contra Pittsburgh. Frankfurt, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Pittsburgh, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Frankfurt, como local, lleva 2 victorias y 3 empates. Pittsburgh, de visita, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Frankfurt,
2 veces han empatado y una victoria para Friburgo. Tu último juego fue el 24 de enero de 2023, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Stuttgart contra Hoffenheim. Stuttgart, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Hoffenheim, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Stuttgart, como local, lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Hoffenheim, de visita, lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Stuttgart, 2 veces han empatado y una victoria para Hoffenheim. Tu último juego fue el 23 de enero de 2023, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Anger contra Troyes. Anger, en sus últimos 5 juegos lleva un empate, 4 derrotas. Troyes, de sus últimos 5 juegos lleva 2 empates, 3 derrotas. Anger, como local, lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Troyes, de visita, lleva un empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Anger, un empate para ambos equipos y una victoria para Troyes. Tu último juego fue el 27 de agosto de 2022, en la cual Troyes le ganó a Anger 3-1. Para este encuentro me llevo un local empate. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Montpellier contra Niza. Montpellier, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Niza, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Montpellier, como local, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Niza, de visita, lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Montpellier, un empate para ambos equipos y 2 victorias para Niza. Tu último juego fue el 10 de enero de 2023, en la cual Niza le ganó a Montpellier 3-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Rennes contra Mónaco. Rennes, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Mónaco, de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Rennes, como local, lleva 3 victorias, 2 derrotas. Mónaco, de visita, lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Rennes, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Mónaco. Tu último juego fue el 12 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, AZ Alkmaar contra el PSV. AZ Alkmaar, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. PSV, de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, un solo empate. AZ Alkmaar, como local, lleva 3 victorias, 2 derrotas. PSV, de visita, lleva 5 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para el AZ Alkmaar, 0 empates para ambos equipos y una victoria para el PSV. Tu último juego fue el 11 de noviembre de 2022, en la cual AZ Alkmaar le ganó al PSV 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Fortuna contra NEP.
Fortuna, en tus últimos 5 juegos lleva una victoria, 4 derrotas. NEP, de tus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Fortuna, como local lleva 2 victorias, 3 derrotas. NEP, de visita, lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Fortuna, un empate para ambos equipos y 3 victorias para NEP. Tu último juego fue el 18 de octubre de 2022, en la cual NEP le ganó a Fortuna 3-2. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido: Atlético Mineiro contra Palmeiras. Atlético Mineiro, en tus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Palmeiras, de tus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Atlético Mineiro, como local lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Palmeiras, de visita, lleva 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Atlético Mineiro. 3 veces han empatado y 2 victorias para Palmeiras. Tu último juego fue el 28 de septiembre de 2022, en la cual Palmeiras le ganó a Atlético Mineiro 1-0. Me voy para este encuentro con el local. Siguiente partido: Independiente contra Lanús. Independiente, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Lanús, de tus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Independiente, de local lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. Lanús, de visita, lleva 3 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Independiente, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para Lanús. Su último juego fue el 12 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido: Dinamo Moscú contra Lokomotiv Moscú. Dinamo, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Lokomotiv, de tus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Dinamo, como local lleva 1 victoria y 4 derrotas. Lokomotiv, de visita, lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Dinamo. 3 veces han empatado y 0 victorias para Lokomotiv. Tu último juego fue el 21 de octubre de 2022, en la cual Dinamo le ganó a Lokomotiv 3-1. Para este encuentro voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizados datos y estadísticas de la quiniela ProGol de fin de semana. Suerte y nos vemos.